Retiro en este tiempo de Navidad, retiro también de fin de año, retiro que tiene como título Hemos conocido la ternura de Dios, dirigido especialmente a la vida consagrada en este año que la diócesis estamos celebrando consagrados para la misión, teniendo como fondo el prólogo de San Juan, que sabéis que antiguamente, Juan 1, antiguamente la Iglesia lo rezaba todos los domingos, lo leía todos los domingos. Actualmente ha quedado en el día de la Navidad, que hemos leído, donde voy a hacer un esquema muy sencillo de este retiro, para que tengamos luego tiempo para rezar y para meditar en esta mañana. Hoy también, que además 27 de diciembre, San Juan Evangelista, también es mi tercer aniversario del nombramiento como arzobispo de Toledo. Por tanto, en este día, por estas condiciones, Navidad, final de año, vida consagrada, que está toda la diócesis consagrados para la misión, celebrando este curso pastoral. Y por otra parte, en este día también, pues he querido invitar a este retiro a todos vosotros a que recéis conmigo, o que yo también rezca con vosotros, podamos rezar juntos. Y el esquema va a ser muy sencillo, teniendo como fondo el prólogo de San Juan, teniendo también como fondo, que nos puede ayudar mucho, lo que acabamos de meditar de la genealogía de Jesús, que también nos ayuda mucho Bantuán en el libro Testigo de la Esperanza, en aquellos ejercicios espirituales memorables que dio al Papa San Juan Pablo II, explica preciosamente, dice él, que puede parecer como un nombramiento de listas de nombres, pero él está diciendo, que es lo que pretende tanto el Evangelio de Lucas como de Mateos, de la genealogía de Jesús, que podéis meditar. Está hablando de tres claves que son preciosas. La primera está hablando de toda la historia de la salvación. Esa historia de la salvación que comienza con Adán y Eva, Abraham, todos los grandes personajes. Hacen también los dos evangelistas como tres partes. Una parte que sería lo que ocurre antes del exilio de Babilonia, después cuando vuelven del exilio de Babilonia, la segunda parte, los reyes con sus pecados, con sus miserias, lo cual significa que Dios salva a través de nuestra pobreza. Por eso hemos conocido la ternura de Dios, que es el tema del retiro. Y por otra parte también hay un grupo muy numeroso de mujeres que aparecen. Mujeres todas con sus luces, con sus sombras, algunas de ellas han estado extranjeras, otras de ellas que han vivido experiencias dolorosas, hasta que llega a María, que le esperó con inefable amor de madre. La experiencia de la Madre de Dios, de la Virgen, nos ayuda a nosotros en este retiro también a vivir la ternura con amor de madre. Nosotros tenemos y sabemos, en estos momentos de nuestra vida, descubrimos esta ternura de Dios, que ha aparecido, esa ternura de Dios que está con nosotros y que nos ayuda a recorrer el camino que lleva a Belén. Por eso el retiro va a hacer tres partes, como a mí me gusta siempre hacerlas. La primera parte sería, ¿qué es la Navidad para mí? Consagrado a Dios, seguimiento de Cristo a través de la pobreza, la castidad, la obediencia, en el carisma propio de cada fundador, cada fundadora, viviendo esa vida fraternal. ¿Qué es para mí la Navidad? ¿Qué me enseña a mí la Navidad? Que sigo a Jesucristo, pobre, casto y obediente, y que vivo con gozo y alegría esa pertenencia al Señor. Por una parte estaría lo que podríamos llamar, Teresita del Niño Jesús llama la gracia de la Navidad, que ella la tuvo. Si habéis leído un libro precioso, La dinámica de la confianza, de Konrad de Mester, que luego se hizo y se vulgarizó con un librito precioso que se titula Las manos vacías. Aquí Teresita de Lisieux cuenta la gracia de la Navidad que pedimos en esta primera parte. ¿Cuál es la gracia de la Navidad? Teresita de Niño Jesús ha subido la escalera, ha ido a recoger en los zapatos todos
sobre todo los detalles que creía que va a tener sus padres, que por cierto están beatificados, son santos. Pero resulta que a su padre medio se le olvida o no tiene mucha importancia. Y sobre todo a Teresita de Lisieux le marca en aquella gracia de la Navidad el comentario que hace su padre santo, ¿no? Pero dice, a ver si a esta niña se le olvida ya tanta ñoñez y tanta tontería, ¿no? Más o menos viene a decir eso, ¿no? Y Teresita no baja ya aquellas escaleras en aquella gracia de la Navidad igual que subió. Baja totalmente, podríamos decir, ha cambiado la perspectiva de su vida y de su santidad. Decidí olvidarme de mí misma, dice. De tal manera de que esa gracia de la Navidad va a marcarle toda su vida. Esa gracia de la Navidad, que nosotros como primera parte vamos a pedir. La segunda parte es cómo tengo que vivir yo como consagrada y consagrado este tiempo precioso de Navidad. Es decir, no solamente qué es la Navidad, o mejor dicho, quién es la Navidad, porque la Navidad de Jesús, que ha traído en su seno purísimo la Virgen. Pero después, ¿cuál sería el hacer de la Navidad? ¿Qué me tiene que llevar a mí la Navidad? Y por último, el tercero es a dónde nos conduce el espíritu que se vive también en este final de año, donde todas las congregaciones, los institutos religiosos, las órdenes, los institutos seculares, las vírgenes consagradas, las nuevas formas de vida consagrada, todos los que estáis aquí, pues en este año uno dice, vamos a hacer como un balance de lo que ha sido nuestra vida. Y en ese balance entra, por supuesto, sin lugar a dudas, el misterio de nuestra vida entregada, ese misterio que nace y brota del misterio de la Navidad. Y miramos a Jesús en la Eucaristía, centro, cumbre, culmen de la vida cristiana. La Eucaristía que nos hace celebrar el misterio pascual de muerte y resurrección, nos ayuda a comulgar para identificarnos nosotros que somos la parte con el todo que es Cristo. Y la Eucaristía adorada. Francisco de Asís tiene esa frase magnífica. Ay, si supiéramos adorar. Seríamos libres. Cuando uno no adora a Dios, puede adorar cualquier cosa. Dinero, la riqueza, el prestigio, el poder. Precisamente lo que el voto de pobreza nos explica preciosamente y que el Papa Juan Pablo II en Redemptionis Donum dio probablemente la mejor definición de lo que es la pobreza evangélica. No pobreza ideológica, sino pobreza evangélica. Solo puede ser pobre aquel que tiene a Cristo como riqueza. Como no tengamos a Cristo como riqueza, no somos pobres. Como no tengamos a Jesucristo como la riqueza de nuestra vida, no somos pobres. Tenemos un planteamiento ideológico o un planteamiento de la pobreza espectacular, o como hace tiempo se hablaba mucho de dar testimonio, cuando el testimonio brota de una vida que está totalmente vivida por Cristo con Él y en Él. Pues ya tenemos las tres partes que vamos a hacer de este retiro. Primero, ¿quién es la Navidad? ¿Qué aporta a mi vida la Navidad? ¿Cómo meditar la Navidad? La Navidad y la Eucaristía tienen mucha relación. Siempre hemos recordado estos días el testimonio precioso de Celano, comentando cómo Francisco de Asís, San Francisco de Asís también, en aquella noche de la Navidad en Grecho, él hace todo lo que hacemos nosotros cuando hacemos un Belén viviente, pone un niño vestido de, o mejor dicho, sí, un niño de San José, una niña de la Virgen, pone animales, pone también pastores, rodea aquella noche mágica en aquella bellísima lugar de Grecho, ¿no? Pero él tiene esa intuición, él era diácono, de que no tenía que poner un niño Jesús como haríamos nosotros. Habría niños Jesús en Grecho. Claro que había niños Jesús, había niños, ¿cómo lo había niños? Muchos. Pero San Francisco de Asís abre el sagrario y coloca la Eucaristía. De tal manera que dice Celano, que hablaba con la Eucaristía, con la misma ternura que se habla con un niño, con el mismo detalle de delicadeza que se habla con un niño, con el mismo amor y cariño con que se habla con un niño. De tema que la gente que estaba vio como el espectáculo de que aquella Eucaristía era como una expresión de lo que era la Navidad.
con todo lo que Dios nos tiene que decir a cada uno de nosotros, Dios nace en silencio también. Con todo lo que Dios nos tiene que decir en la Eucaristía, calla, porque es mejor hacerlo en nuestro silencio del corazón. Kierkegaard, el famoso danés filósofo, decía: el mundo está muy mal. Si fuese médico y doctor y me pidieran consejo, les diría: callad, haced silencio. Silencio es siempre sanador. La palabra de Dios, dice San Juan de la Cruz, fue pronunciada en el silencio y en el silencio tiene que ser escuchada. Por tanto, ¿cuál sería el misterio de la Navidad? ¿Cómo aparece Jesús? ¿Qué nos sugiere a nosotros como consagrados este misterio de la Navidad? Consagrados para la misión. Unidos también a nuestros hermanos laicos, que el año pasado vivíamos esta vocación de laicos, también por la consagración bautismal también. Y que nos uniremos y estamos unidos a los sacerdotes, que al año que viene dedicaremos también nuestro objetivo pastoral, nuestro plan pastoral. Primero, yo diría que aparece el Señor como manso y humilde de corazón. Ha aparecido la gloria de Dios, ha aparecido esa gloria de Dios. Aparece también invitándonos al último puesto, que decía otro gran fundador y santo de nuestro tiempo, consagrado religioso, Charles de Foucauld. Decía él, y escuchó al padre Ibelin, su director espiritual, buscaba el último puesto, el último lugar. Y cuando creía que lo había conseguido, me di cuenta de que allí estaba Jesús y a él nadie se lo podía arrebatar. El texto fundamental es que Jesús aparece eligiendo en la Navidad el último puesto, indicándome que vayamos a Él, indicándonos que se presenta en el misterio de la Navidad como luego va a aparecer también en la cruz y en la resurrección. Alguien ha escrito que el misterio de Jesús se vive desde la madera del pesebre y la madera de la cruz, desde ese planteamiento de pobreza absoluta, ¿no? ¿Quién es Jesús que aparece en la Navidad? El Emmanuel, como estamos repitiendo en todas las antífonas de preparación a la Nochebuena, hemos repetido el Emmanuel, el Dios con nosotros. Ahí aparece Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros, un Dios con nosotros, un Dios para nosotros, un Dios en nosotros. Esa es la imagen del Señor. Por eso nosotros, como Moisés, ante la zarza ardiendo, nos descalzamos y venimos a adorarle. Hemos cantado el villancico probablemente más famoso de la humanidad junto con Noche de Paz. Hemos venido a adorarle, hemos venido a descubrir el amor de Dios. Por otra parte, ¿quién aparece Jesús? Pues aparece en el realismo de la encarnación. Aparece en el realismo de la encarnación. ¿Por qué aparece en el realismo de la encarnación? Porque mirad, nosotros hemos hecho de la Navidad un misterio de poesía y de belleza. Por eso, si no fuese verdad, no hubiese existido la Navidad, habría que inventársela. No hay ninguna fiesta que une más a la humanidad que la Navidad, incluso a los no creyentes, incluso a los no cristianos. La Navidad se ha hecho realmente cultura y se ha hecho realmente vivencia de la humanidad. Pero es verdad que nosotros tenemos que descubrir en el misterio de la Navidad como consagrados, yendo a la profundidad, el realismo. El realismo vino a los suyos, dice San Juan, y los suyos no le recibieron. Vino a los de su casa y los de su casa no se enteraron. Vino a los suyos también, a nosotros, a cada uno de nosotros, a la vida consagrada, a nuestras familias religiosas. Y muchas veces no nos enteramos, no vivimos la auténtica Navidad, que es lo que yo trato de explicar en esta primera parte, ¿no? ¿Por qué? Porque no vivimos ese realismo de... Es decir, ¿cuál sería el realismo? Que María y José se convierten en la Navidad, como la vida consagrada, en peregrinos de la fe. Fijaros que Dios a veces en nuestra vida van pasando los años y Dios nos despoja de muchas cosas. Nos despoja de muchas cosas. Hasta llegar a entender que el único que tiene el corazón siempre abierto es el misterio de la Navidad.
Dios no cierra las puertas a nadie. Vienen los pastores, los magos, los paganos, los de lejos, los de cerca. Todo el mundo guarda silencio ante ese misterio. Pero lo que sí está claro es que en ese misterio de la Navidad aparece el realismo del amor de Dios. Realismo pobre, por otra parte. Alguien se ha preguntado por qué nace Dios hecho un bebé. Un bebé. Y dicen, pues porque ha querido presentarse en la humildad de que nadie tenga miedo a Dios. Mirad, cuando aparecía Dios en el Antiguo Testamento suponía siempre temor, miedo, aparecía entre rayos, truenos, centellas, aparecía en el monte. Ahora la gloria ha aparecido en el rostro de un niño. Hemos visto su gloria, hemos contemplado al Señor. Y lo hemos contemplado en la humildad de la carne, en la sencillez de un niño, en la humildad de quien no hizo alarde de su categoría de Dios, como decimos todas las primeras vísperas del sábado. No hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Por tanto, ese es el realismo. Pero hoy también viene el Señor a nuestra vida, a nuestras comunidades, y también a veces no nos enteramos. Por eso Él viene en nuestra debilidad, en nuestra pobreza, ¿no? Hemos tocado y palpado al Verbo de la vida. Y fijaros, yo creo que es la vida consagrada la que hace realidad en el mundo la Navidad. Desde la pobreza, desde la cercanía, desde el amor a los más pobres, desde compartir las grandes situaciones que vive el mundo. Yo cuando he visitado por ahí todos los lugares, que están en muchos sitios, siempre que he visitado un lugar, ahí estaba la vida consagrada, los religiosos, las religiosas, cualquier sitio que ha sido. Quizás no estaban otros, pero ella sí estaba, en los ambientes más humildes, más pobres, como en Belén. Claro, la Virgen podía pensar como peregrina de la fe, podía pensarlo. Es verdad que ella, la Inmaculada Concepción, que acabamos de celebrar, que no tenía pecado original, por lo tanto ni siquiera había movimiento, pero es verdad que ella era humana, como también es verdaderamente humano Jesús, que Jesús es persona divina, María no es persona divina, María es persona humana, Jesús es persona divina con una naturaleza humana, ¿no? Pero podía pensarlo María, pero ¿dónde está este padre que tanto quiere a su hijo? Si le deja la intemperie en la noche, si aparentemente no cuida de él. Mirad que esta es nuestra propia experiencia a veces. Cuando el corazón nuestro se despoja, todos solemos echar nuestra vida la culpa a Dios. ¿Dónde estuvo Dios en aquella muerte, en aquella enfermedad, en aquel fracaso, en aquel problema, en aquellas dificultades, en aquella comunidad religiosa, en estos problemas que estoy teniendo? ¿Dónde estaba el amor de Dios? Y María se descubre, que yo creo que esto lo explico siempre cuando doy ejercicios espirituales, en la tercera semana, sobre todo ejercicios en la Pasión. Yo creo que la actitud de la Virgen es siempre Dios sabrá. El Padre sabe más que yo. Dios sabrá. El Padre sabrá. No intentemos en cierta manera manipular a Dios. Dios sabrá. Mirad, a Dios nunca hay que preguntarle el por qué, sino el para qué. Ni siquiera en nuestra vida consagrada, ni siquiera en nuestra vida sacerdotal. Nunca le preguntéis a Dios el por qué, preguntadle el para qué. Y os lo va a responder, ¿eh? ¿Por qué? Porque al final Dios siempre actúa en el momento justo y necesario. Pero a Dios no le podemos preguntar el por qué. ¿Por qué? Porque el por qué es ponerse en los planes de Dios, es ponerse en el lugar de Dios, es querer que Dios se adapte a mi vida de tal manera. Y nosotros muchas veces nos pasamos la vida haciendo en cierta manera, muchas veces nuestros proyectos y nuestros planes, y echándole agua bendita a esos proyectos y a esos planes. Y Dios no hace eso, ni actúa así. Por eso es tan importante en nuestra propia vida, en nuestra realidad, vivirlo desde otra perspectiva, ¿no? Podemos decir que la Navidad es sobre todo que Dios se presenta débil. Dios se presenta
se acerca como de puntillas al hombre, a través de María y de José. Y ellos van a experimentar, ayer lo hablaba yo con inmigrantes en torno a la migración, tuvimos un encuentro numerosísimo en la parroquia de Santa Bárbara, y allí me reuní con todos los inmigrantes toda la tarde. Y yo recuerdo que cuando te comentaban ellos sus propias experiencias, le decía yo, si es que en la Navidad, como podíamos decir de la vida consagrada, hemos vivido toda la experiencia de Jesús en la Navidad de María y José. Cuando vamos a Tierra Santa, ¿os acordáis? Hemos ido algunas veces. Allá en Jericó, cerca de Jericó, hay un gran monasterio dedicado a San Gerolósimo, no Jerónimo, sino es un santo ortodoxo. Está allí entrando a Jericó. Y allí en aquel monasterio cuajado de iconos y de vida consagrada, monástica pero ortodoxa, según la tradición, María, José y el niño se sentaron a descansar antes de ir a Egipto. Antes de pasar a Egipto allí se sentaron y la tradición ha recreado una capilla, un monasterio, ¿no? Pero yo le decía, es que Jesús ha conocido el exilio, ha conocido también en la Navidad la situación de ser, vivir en otro país, de ser amenazado de muerte por Herodes, que veremos mañana. Ha aparecido la gloria de Dios, pero, como diría San Juan hoy, pero en el rostro de un niño, que para mucho de nuestro mundo y de nuestra gente hoy es escandaloso. ¿Cómo Dios puede hacerse un niño, un bebé? ¿Cómo Dios puede venir a vivir mi vida para que yo viva la suya? ¿Cómo puede ser que Dios... Mirad, pero el problema gordo de la humanidad de hoy, y también puede estar incluso en nuestra vida consagrada, es que pocas veces estamos convencidos de que nuestra vida humana es digna de ser vivida. Tenemos todos una sensación en nuestra vida de que esto no merece la pena. Ni el ser humano, ni el ser consagrado, ni el entregar la vida. No tenemos el gozo y la alegría de que mi vida es tan importante, tan maravillosa, tan hermoso ser hombre, ser mujer, vivir la vida que Dios ha hecho carne. Ha querido vivir mi vida para que yo viva la suya. No ha querido renunciar al gozo de ser humano. Pero nosotros tenemos un complejo tan fuerte de la humanidad. ¿Quién puede vivir mi vida? Ridícula, absurda, rutinaria, ¿no? Y yo le decía a los inmigrantes ayer, se lo comentaba ayer en este encuentro que teníamos, pues le decía, si es que todo lo humano es digno de ser vivido. ¿Qué tienes tú que no lo haya vivido Cristo? Cansancio, la familia, el aburrimiento, la oración a veces en sequedad, el cansancio, una comunidad, una familia, ir a la sinagoga como vive Jesús con María y José, todo lo ha vivido Jesús, todo lo ha vivido Jesús. También ha vivido el desprecio del pueblo, de aquellos hombres de aquel tiempo, ¿no? El desprecio también, que vive la gente más humilde y más pobre, ¿no? También el ser perseguido, todo lo ha vivido Jesús. Lo humano y lo digno que es ser vivido. En el fondo tenemos la impresión todos de que esto, ¿para qué vale mi vida? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Para qué vivir? Pues mira, Jesús ha vivido tu vida para que tú vivas la suya. Ese es el prefacio de la Navidad. Y esto es precioso, ¿no? Pero en el fondo es porque nosotros no estamos convencidos de lo maravilloso que es, pues como hoy un día de retiro, ir con la familia, estar, la misión que tenemos como consagrados, el trato con los amigos, el estar enfermo y limitado. También el Señor conoció las limitaciones, y la Virgen y José conocieron, ¿no? Y también José conoció lo que era retirarse en su momento y que Dios le tuvo como tanta vida consagrada. Hoy muchos mayores, enfermos, ¿para qué sirve nuestra vida? Tenemos un poco como esa impresión. Y yo cuento siempre, cuando estuve en Valladolid, allí hacíamos también, ¿os acordáis? Lo he contado muchas veces. Hacíamos también allí en Valladolid las famosas 24 horas de oración. Y muchas noches había lo que los jóvenes llamaban los cuentacuentos. A mí me impresionaba mucho. De tal manera que fue fruto de eso, fue bastantes libros de cuentos que he sacado, ¿no? Porque me parece que son la sabiduría del corazón humano. Y uno de ellos, que cuento muchas veces, es aquel hombre que no creía en la Navidad, en lo que es esencialmente la Navidad.
quizás le pasa un poco al hombre de nuestro tiempo. Pero vuelvo a repetir, por el desprecio que tiene a todo lo humano y al ser humano, y por eso recurre siempre a la civilización de la muerte en vez de a la civilización de la vida. Por eso tenemos hoy el mundo, que es un mundo que desprecia la vida totalmente. Desde cuando es engendrada la desprecia, hasta cuando muere, va a morir, la desprecia la vida, no le importa la vida. El mundo de hoy se ha sometido y está viviendo lo que es sobrevivir o malvivir. Sobrevivir o malvivir, pero no vivir, que es la característica del cristiano y de la vida consagrada. Vivir, realmente, vivir la vida. Merece la pena vivir esta vida, porque la ha vivido Jesús y la quiere vivir en nosotros, ¿no? Y aquel hombre se reía de su mujer y sus 3 hijos. Llegó la noche de la Navidad y le dice: ¿dónde vais? Dice: nos vamos a la misa del gallo. Y dice aquel hombre: pues yo me quedo aquí en casa. Pongo el fuego, estamos en una casita de campo, a unos 3 kilómetros del pueblo, me quedo allí medio adormilado. Y en efecto, se quedó allá, su mujer se fue a la misa del gallo con sus 3 niños, y él se quedó adormilado en el fuego, suele pasar sentado cómodamente en su sillón, característica del hombre también de nuestro tiempo. Aquello que le dijo el Papa Francisco a los jóvenes: no seáis jóvenes de sillón, de estar tirado en el sillón. Pues esa es la característica de muchos de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Entonces se quedó medio dormido y de un momento, ¡plá!, escucha ruido en el jardín. Se da cuenta de que hay una banda de gansos que ha caído allí, 12, 14, porque lo ve pero tiene miedo, a ver si va a haber algo. Y en un momento se atreve a salir y sale y se encuentra allí ante una tromba de nieve, aquellos animales que estaban allí graznando, haciendo. Y empezó a intentar por todos los medios comunicarse con ellos, explicarles que estaban en peligro de muerte, que podían morir por la tormenta de nieve, que tuviesen cuidado. Y se los trataba de explicar. Iba uno por otro, se pone nervioso. Pero los gansos no entendían el lenguaje. La comunicación nos la ha dado el Señor porque se ha encarnado. Por la encarnación y el nacimiento de Jesús, Dios habla mi mismo lenguaje humano y podemos comunicarnos incluso con la Trinidad a través de la humanidad de Jesús, a través de la humanidad de Cristo, a través de su corazón. Entonces intentó comunicarle. Como no podía, pero se acordó. Toma, si tengo un ganso, tengo yo un ganso allí amaestrado, un par de gansos, voy a por él. Fue a donde tenía ya el almacén, coge el ganso y lo pone en medio de ellos. ¿Y qué ocurrió? Pues que automáticamente el ganso fue uno por uno, llevándolos a todos al almacén, en su lenguaje, en su estilo, en su manera. Acabó metiendo a todos en aquel lugar. Y dice que cuando termina la historia, cuando termina de entrar el último ganso, en aquella noche, en aquella tormenta, aquel hombre recuperó la fe y levantó las manos y dijo: he entendido, de rodillas, porque hay que acercarse a Dios de rodillas muchas veces, a adorar el misterio. No a entenderlo, sino a adorarlo. Se pone entonces y dice constantemente: ahora entiendo lo que es el misterio de la Navidad. Ahora lo entiendo. Es el Dios que ha venido a vivir mi vida, ha hablado mi lenguaje, se ha comunicado con nosotros, ha entrado en relación con nosotros, ha estado a nuestra altura para conducirnos por el camino de la salvación. Segunda parte de la meditación. ¿Y para nosotros qué es la Navidad? Estamos viendo esencialmente qué es la Navidad. Dios que se hace hombre para que el hombre viva la vida de Dios. Dios que se viene a vivir mi vida. Todo lo humano es digno de ser vivido. Cuando yo descubrí esto, en unos momentos difíciles de mi vida, sobre todo cuando llegué a Roma a estudiar, que era un hombre muy activo después de 5 o 6 años de sacerdote, de pronto me encuentro con que vuelvo, entre comillas, a una vida casi de seminarista, y llega un momento en el cual digo: pero para esto me he hecho yo cura, para volver a unas aulas, para tener tanto tiempo de estudio, de leer, de rezar, y ahora de pronto se para porque te envían a estudiar. Entonces descubrí esto.
Si es que lo más importante no es lo que vivo, sino estar donde Dios quiere que esté. Todo lo humano es digno de ser vivido. Y a mí aquello me marcó la vida. Porque conozco sacerdotes que en plena juventud han tenido un accidente, han tenido un problema y se han quedado, por ejemplo, tetrapléjicos. Y ha tenido sentido su sacerdocio y su Eucaristía celebrada y su perdón de los pecados y todo. Como conozco tantas personas enfermas y tantas personas impedidas y tantas religiosas que lo han sido todo en la congregación o en el instituto y no son nada. Y tiene sentido la vida. ¿Por qué va a salvar más el Señor haciendo que viviendo? En la Navidad o en la cruz. En la cruz no dice Jesús la bienaventuranza, ni tampoco en la Navidad, porque nace en silencio. Sin embargo, es la bienaventuranza vivida y la vida entregada como Redentor por la salvación del mundo. Pero ahora, segunda pregunta ya, y vamos avanzando en la meditación. ¿Y para nosotros qué es la Navidad? Pues mira, para nosotros significa, para mí esta clave, reconciliarnos con nuestra propia vida. Mirad, no nos cuesta mucho aceptar a Dios. Lo que nos cuesta mucho es aceptar el camino que Dios ha elegido para nosotros. Casi siempre nos pasamos la vida echándonos un pulso contra Dios. Todos. A Dios le aceptamos, pero este camino, pero estas personas, pero esta fraternidad, pero esta comunidad, pero esta familia, pero este carácter que tengo un carácter durísimo, que no acabo, que hago oración todos los días y sigo por los siglos de los siglos, amén. Como decían aquellas religiosas después de los ejercicios espirituales, ¿cómo han ido los ejercicios espirituales? Pues el primer día después de ejercicios, gloria al Padre. Y el segundo, gloria al Hijo. Y el tercero, gloria al Espíritu Santo. Y el cuarto, como era en el principio, ahora y siempre. No cambia nada. Bueno, pues eso que muchas veces en nuestra vida planteamos, ¿qué es para mí la Navidad? Para nosotros como consagrado, la reconciliación. Mira, la santidad no es lo irreal, lo que yo sueño, sino lo que Dios me da. Y aquí nos jugamos la santidad. Yo no conozco más que a gente constantemente enfadada con Dios porque lo que vive no le gusta. Y está clarísima que es la voluntad de Dios, porque si hay algo que está claro en la voluntad de Dios, que se manifiesta a través pues, de lo cotidiano, de los límites, de una enfermedad, pues eso es lo que te han casado un hijo que le nace, a veces pues con sus límites, todo. Es decir, eso es la realidad de la vida. Pero nos pasamos toda la vida y ¿esto qué es lo que da? Un planteamiento de una espiritualidad sin corazón, una espiritualidad sin ternura, una vida consagrada sin vida. Os lo voy a explicar, porque yo son 40 y tantos años de sacerdote, 16 de obispo, y toda mi vida he dedicado a la gente, y sigo dedicándolo, porque entiendo que lo más importante es el corazón a corazón, el tú a tú. Bueno, pues lo cuento. Qué poca gente descubres y te dice que la voluntad de Dios es que sea feliz, o que la voluntad de Dios sea que tenga esta cosa tan buena, o que, hoy qué bien estoy, o qué bien la fe que Dios me ha dado para vivir los problemas. Es la voluntad de Dios. Casi siempre que aparece la voluntad de Dios es cuando lo pasamos mal. Bueno, será la voluntad de Dios, sí. Sí, me han puesto verde, será la voluntad de Dios, claro. No me han hecho lo que yo pensaba, será la voluntad de Dios, claro, será la voluntad de Dios. Siempre explicamos la voluntad de Dios cuando estamos pasándolo mal, lo cual acabamos sin querer haciendo a Dios un ogro. Claro, un ogro. Y por eso hay que empezar a descubrir que tenemos que ser inmensamente felices con Dios en la vida espiritual. De otras razones, para asegurar que creemos también en la vida eterna. Porque yo lo he oído muchas veces y lo digo muchas veces. Si a mí Dios no me ha hecho feliz aquí, en la tierra, con Él, por Cristo, con Él, en Él, orando, rezando, ¿quién me asegura a mí que me va a hacer feliz en la eternidad, si es el mismo? En la seguridad de que me va a hacer feliz en la eternidad es porque aquí, con cruces, con sufrimientos, con persecuciones, lo dice Él, con dificultades, pero me hace inmensamente feliz. Nunca tanto dolor, decía Santa Margarita María de Alacoque, nunca tanto gozo. Los santos han sido hombres
y mujeres de una profunda vida de gozo y de alegría en el Señor. Han tenido momentos difíciles. La misma Teresita del Niño Jesús, que hablábamos antes, ¿no? Escribió el obispo auxiliar de Lisieux un libro, La Pasión de Santa Teresita de Lisieux. Y daba la sensación de que Teresita de Lisieux estaba todo el día sufriendo y todo el día, y no es así. Santa Teresita era una mujer feliz. Incluso le pidió a Dios un día que nevase y nevó. Dios le concedió esa gracia. Dice que es el único milagro que creía que hizo. ¿O es que penséis que Jesucristo, cuando estaba en Nazaret, se iba todas las tardes a crucificarse a un monte para estar preparado? Vivió la vida como tuvo que vivirla. Y disfrutó y gozó. Y cuando llega el momento de la cruz, pues lo que toca, pues toca la cruz. Pero qué mala espiritualidad es esta. De verdad, de que parece ser que a Dios le satisface que lo pase mal. Bueno, será la voluntad de Dios, claro, sí. Yo estaba contento y feliz en mi vida, pero es que estoy ahora... Pero claro, Dios quiere esto, que me fastidie. Claro, acaba haciendo un Dios que vamos... Y esto, por ejemplo, al hombre de nuestro tiempo le escandaliza y le disgusta mucho. Porque la situación del hombre de nuestro tiempo es el aquí y el ahora. Es verdad que esto es discutible, pero es verdad que yo no puedo decir, no, bueno, pues vamos a pasarlo mal, vamos a sufrir, me hago religiosa y me consagro a Dios, porque hay que sufrir mucho, claro, hay que pasarlo mal, ¿Qué te pasa? Que cuando descubres otra cosa, que no sufres tanto, le das la patada a la vida consagrada, claro. Claro. ¿Por qué? Pues porque una persona, pues claro, pues como una madre de familia, el gozo y la alegría de su vida son su marido, sus hijos, pero puede tener cruces, claro que lo va a tener, que si no, no sería el realismo. Pero ¿para qué es la Navidad? Para que yo me reconcilie con mi vida. Para que yo me reconcilie con mi vida, ¿no? Para que yo me reconcilie con lo plenamente lo que Dios quiere para mí. Ay, ¿cómo sé yo que Dios lo quiere para mí? Pues es que la vida es impepinable, si es que eso no hay. Si tengo una enfermedad, si tengo un sufrimiento, las personas que Dios me ha dado en mi vida, de lo que estoy, pues eso, mi forma de... Pues todo eso. Pues si tengo de carácter un limón, podré hacer una limonada, pero no mucho más. Porque que tenga de carácter un limón y quiera hacer un plátano, ya le digo que no le sale. Tendrá que ser una limonada. Pero se puede hacer una limonada, ¿eh? Al limón se le echa bastante azúcar, se endulza y es una limonada, que está también bastante buena. Entonces, desde nuestra propia vida, si yo esto no lo vivo así, y os pongo otro cuento de aquellas noches impresionantes cuando vivíamos las 24 horas de oración. Lo explicaba también en la homilía de la Nochebuena en la catedral. Pero aquí es preciosa también. Otra vez los sueños. Como soñaba José, que Dios le sacó 2 momentos de apuro del sueño, uno para tomar al niño y huir a Egipto y otro para que aceptase a María. José de los sueños, que era el otro José del Antiguo Testamento, pero también San José. Y ese es el título también de nuestro proyecto pastoral este año y el año pasado y el próximo. Los sueños se construyen juntos. Los sueños se construyen juntos. Y este cuento es de 2 pinos también, lo contaban los jóvenes allá, en aquellas noches mágicas también de Adviento. Aquellos dos que sueñan juntos, los pinos y los 2, uno soñaba y decía, yo me gustaría, cuando yo esté crecido y tal, que me corte, que me talen un leñador y que hagan un cofre para albergar la mayor corona o la mayor joya de la humanidad. Y el otro decía, pues a mí no, a mí que no me corte, me gusta crecer, 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 que llegue hasta lo más alto del cielo para ser el árbol más mirado de la humanidad. Que todo el mundo cuando vea aquel árbol diga, ahí está Dios. Por razones que solamente Dios sabe, el realismo de nuestra vida, cortaron a los 2 pinos. Y el que soñaba con un cofre, vio y observó que con él no estaban haciendo lo que él pensaba. Un cofre, bueno, vio, se dio cuenta, pero si parece un comedero de animales esto, si parece un pesebre, pero ¿qué me han hecho? Pero cuenta la historia que una noche de Navidad María colocó en aquel pesebre la mayor joya de la humanidad, colocó a Jesús. Desde entonces el pesebre, el comedero de animales, alberga la mayor joya de la humanidad, que es Jesucristo.
Y el otro también que soñaba, ¿veis? Como decíamos antes, ¿para qué es la Navidad? Para reconciliarnos. Pues el otro que soñaba con alto le cortaron y metieron la madera en un almacén. Y cuenta la historia que una tarde de Viernes Santo colocaron aquel madero sobre las espaldas de un tal Jesús de Nazaret. Desde entonces no hay ningún árbol más mirado que el árbol de la cruz, en toda la humanidad. Decidme qué árbol de la humanidad es más mirado que el árbol de la cruz, que lo va a decir hasta el Viernes Santo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Este es el realismo de nuestra fe. Y esto es lo que tenemos nosotros que reconciliarnos. Y para esto es la Navidad, porque nos pasamos la vida tirando balones fuera. Y lo que tenemos que hacer no es tirar balones fuera, sino asumir el misterio y el gozo de la Navidad. Y termino la tercera parte. Primero, ¿quién es la Navidad? Jesús que nace por nosotros. ¿Para qué es la Navidad para nosotros? Y lo último es, ¿a dónde me lleva la Navidad? A la vida consagrada. ¿Por dónde conducirá la vida consagrada? ¿A dónde nos conducirá el Señor en nuestra vida consagrada? En nuestros institutos, en nuestros carismas, en nuestra comunidad. Ayer también dando un retiro a un grupo también de consagradas, le decíamos, el vicario de vida consagrada y un servidor, le comentábamos que hay como 5 claves que siempre va a aparecer en la vida consagrada: la pobreza, la castidad, la obediencia, la vida fraternal y la evangelización. Eso va a estar siempre en toda la vida consagrada. Y esto nos lleva a la Navidad, a vivir la pobreza teniendo a Cristo como riqueza, a vivir la castidad, es decir, la responsabilidad con Cristo, que así está explicada todo el misterio de la Navidad, el desposorio de Dios con la humanidad, la obediencia de María a la fe, que también ha aparecido. Se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. María es obediente, peregrina de la fe, es el camino que lleva a Belén, que baja hasta el valle que la nieve cubrió, como dice un villancico. Después está también el carisma de cada fundador y de cada fundadora. ¿Qué es un carisma? Es una mirada al Evangelio que hace un fundador y una fundadora, y a través de ese carisma y de esa mirada explica todo el Evangelio. Será Francisco de Asís con la pobreza, y las hijas de la caridad Vicente de Paúl con los pobres, la enseñanza de las tantas comunidades como hay, la sanidad con Juan de Dios o Camilo de Lelis, o Francisco de Asís con la pobreza, decíamos, o Ignacio con la obediencia, pero cada uno tendrá un carisma, ¿no? Vivido en fraternidad, ¿no? ¿Y eso para qué? Para evangelizar. ¿Y para qué surge una congregación, un instituto? ¿Para qué existen las vírgenes consagradas, las nuevas formas de vida consagrada, los institutos seculares, las órdenes religiosas, la vida religiosa? Para ser buena noticia para los pobres. Para eso existe. Ser buena noticia para los pobres. De una u otra manera, solamente acogen el mensaje de la Navidad los que están en la intemperie y en la noche, los pobres. ¿Dónde estaban los hombres de aquella época, importantes, tan cerca como estaba el castillo de Herodes? No fue ninguno, ni siquiera de sus criados. ¿Quiénes van? Los pobres. ¿Quiénes van también? Los que vienen de lejos, los magos, que estaban en la noche contemplando el misterio. Casi siempre, en la medida en que el hombre de nuestro tiempo se despoja de todo lo que es su propio yo y vive en el gozo y la alegría de abrirse, que eso es un pobre el que se abre, pues nuestra vida se va transformando según el corazón de Dios. Miramos un momento la Eucaristía y vivimos esta realidad. ¿Quién es la Eucaristía? ¿Qué hace la Eucaristía? ¿Dónde nos lleva la Eucaristía? ¿Hacia dónde nos encamina la vida consagrada? Consagrados para la misión de evangelizar, para ser buena noticia para los que sufren.